Profesor, me ha tocado exponer sobre qué grupos funcionales encontramos en la gasolina. Pero primero voy a indicar qué son grupos funcionales o qué llamamos grupos funcionales. Los grupos funcionales son motivos químicos o patrones de átomos que muestran una función. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Que son, puede definirse como propiedades o reactividad, que pueden tener ciertos grupos de funcionales independientemente de la molécula exacta en la que se encuentran las moléculas biológicas pueden contener muchos tipos y muchas combinaciones diferentes de grupos funcionales. Y por decir, esto se puede incluir o también está incluido lo que es su estructura, su solubilidad y su reactividad. Respondiendo a la pregunta, ¿qué grupos funcionales encontramos en la gasolina? Encontramos dos grupos funcionales, o los principales que he encontrado, que son los alcanos y los éter. Dentro de los alcanos tenemos los compuestos que lo forman a los alcanos serían el metano, el etano y el propano. Algunas propiedades físicas de los alcanos, podemos mencionar que los alcanos son incoloros y generalmente sin olor. Y también resaltar que son prácticamente insolubles en agua. Otro punto, tenemos que los puntos de ebullición y de fusión ya generalmente aumentan conforme el aumento del peso molecular. Una propiedad química de los alcanos, tenemos que los alcanos arden al aire libre, ya, con una llama no muy luminosa y produciendo agua y anhidrido carbónico. Con respecto al éter, tenemos como compuestos que lo conforman, tenemos al éter común o el éter etílico. En las propiedades físicas tenemos que estructuralmente los éter pueden considerarse derivados del agua o alcoholes. Los puentes de hidrógenos que mantienen firmemente unidas las moléculas no son posibles para los éter, ¿ya? Puesto que estos solo tienen hidrógeno unido a carbono. Como propiedades químicas, tenemos que tienen muy poca reactividad química. En contacto con el aire, sufren una lenta oxidación en la que se forman peróxidos. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Sol Mendoza Quispe de la carrera de Ingeniería Industrial. La pregunta que responderé hoy es ¿qué tipos de compuestos orgánicos encontramos en la gasolina? La gasolina es un producto obtenido del petróleo por destilación. Su densidad es de 680 gramos por litro. Un litro de gasolina proporciona al arder una energía de 34,78 megajoules. Como se mencionaba al inicio, esta se obtiene por destilación directa y es la fracción líquida más ligera del petróleo. También se sabe que es una mezcla de cientos de hidrocarburos individuales, como el metilnaftalino. Está compuesta aproximadamente por un 50% de aromáticos, como el tolueno y silenos, y un 50% de olefinas, como el isobutenos y hexenos. Tiene en torno a 200 partículas por millón de azufre. Otro compuesto es el benceno, que suelen ser purificados, vendidos como materia prima petroquímica. Gracias por todo, buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Daniel Blanco y responderé a la pregunta C del trabajo de campo número 5, la cual es ¿qué tipo de enlaces covalentes están presentes en la gasolina? La gasolina, como sabemos, es un hidrocarburo líquido volátil e inflamable, es decir, es un compuesto orgánico formado por carbono e hidrógeno y es obtenida a partir de la destilación fraccionada del petróleo. En este compuesto predominan los enlaces covalentes de tipo no polar. No polares porque los átomos que forman las moléculas de la gasolina tienen cargas eléctricas positivas y negativas iguales, es decir, una carga eléctrica neutra. Una característica importante de los compuestos no polares es que
son no metales y no se pueden disolver en agua. Buenas noches, mi nombre es Michael Valencia de Apelo. Yo les voy a hablar un poco sobre el por qué la gasolina y el agua no pueden mezclarse, no pueden formar una mezcla homogénea. Antes que nada, es importante entender los principios de la densidad. Cuando estamos tratando de averiguar, que es este caso, ¿qué ocurre cuando mezclamos agua con gasolina? Una sustancia densa es más pesada, ¿ya? Por lo que quedará debajo de una sustancia menos densa. Por ejemplo, el helio es menos pesado que el aire, por lo que flota arriba del aire, ¿no? Y por citar un ejemplo, en las fiestas infantiles, ¿no? Cuando inflamos los globos con este gas helio, estos globos tienden a elevarse, ¿ok? Tienden a elevarse, y este es el ejemplo, ¿no? Que muestra el tema de la densidad, ¿no? El helio es menos denso que el aire, ¿no? La densidad del agua en estado líquido a temperatura ambiente de 980 kilogramos por metro cúbico. La densidad de la gasolina es de 720 kilogramos por metro cúbico. Así que la gasolina es más ligera, o sea, menos densa que el agua. Debido a las diferentes densidades del agua y la gasolina, la mezcla no ocurre. Tan pronto como añades agua al tanque de gasolina, o a un envase o un bidón, todo el agua se sentará en el fondo del tanque. Y la gasolina, que es más liviana, flotará en la parte superior. Obtendremos el mismo efecto cuando mezclemos agua con aceite, ¿no? El aceite, en este caso, es menos denso que el agua y también tiende a colocarse en la parte superior del envase, ¿no? Y el agua, que es más densa que el aceite en este caso, por citar este ejemplo, se te va a sentar en la parte inferior. El agua y la gasolina no son compuestos solubles, ya que el agua corresponde a una molécula polar, mientras que la gasolina, ser un hidrocarburo, tiene un comportamiento apolar, ¿no? Al juntar estas dos sustancias, ¿no? No se formará una mezcla homogénea, sino heterogénea. Podremos ver a simple vista que las sustancias se separan, como que se rechazan, y es debido a la densidad de cada una de ellas. Espero haber sido claro y que este tema esté bastante comprendido por todos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. En esta ocasión me tocó hablar sobre el craqueo. ¿Qué es el craqueo? El craqueo es un proceso de la refinación del petróleo, en el cual se fragmentan, craquean moléculas orgánicas complejas para crear moléculas más ligeras. Estos procesos de calor y presión que transforman a los hidrocarburos de alto peso molecular y punto de ebullición, con el fin de obtener una proporción mayor de productos ligeros que se pueden mezclar con combustibles. A esto se le denomina craqueo térmico. Se da a una temperatura de 850 grados centígrados. También se dice que después se dio un nuevo método llamado craqueo catalítico, a una temperatura de 450 a 500 grados centígrados, que se utiliza como catalizador. Este es una sustancia que transforma en otros cambios químicos sin modificarlas a ellas mismas. La temperatura y los catalizadores son fundamentales para la relación y el rendimiento del craqueo, que permitirá crear hidrocarburos más ligeros. Bueno, la mayoría suelen ser los alcanos, los alquenos y son de cadena corta, ¿no? Bueno, este catalizador se dice que favorece el fraccionamiento de componentes más livianos y produce más y mejor compuesto como resultado, ¿no?
El catalizador que se utiliza en este procedimiento es el zeolítico. Es un catalizador formado por cristales de una zeolita y un aglutinante. Bueno, en este caso yo he definido lo que es el zeolítico. Dice que son zeolitas naturales y son encontradas en rocas sedimentarias, rocas volcánicas o como también metamórficas. Bueno, el aglutinante también consiste en que este es un almacenador de pigmentos. Continuando con la definición, también se habla sobre una modalidad moderna del craqueo catalítico del petróleo. Este es un proceso fluido. Dice que en algunos casos se ve que es una máquina de 60 metros de altura, un aproximado, ¿no? Y dice que a lo largo de estos kilómetros de la tubería y reactores circulan a elevadas temperaturas grandes cantidades de vapor, ¿no? Aire y catalizador pulverizado también. Bueno, a determinada de esta altura, la operación dice que se da finísimos granos del catalizador, se revisten del carbón separado del petróleo y también dejan actuar mediante la acción de un regenerador, que sin embargo se quema, se consume el carbón y el catalizador queda nuevamente en condiciones de función y seguidamente de una y otra vez. Bueno, en este proceso fluido, el catalizador es tan fino que cuando es agitado en mezcla con aire u otros gases, se dice que aumenta su volumen y fluye como un líquido, pudiendo así ser controlado por unas válvulas. Para finalizar esto, se dice que el craqueo del petróleo también permite obtener un barril de petróleo crudo, una cantidad 2 veces mayor que la extraída por simple destilación. Y actualmente es un procedimiento fundamental para la producción de gasolina de alto octanaje. Bueno, como podrán ver aquí les dejé una pequeña imagen donde se ve el procedimiento del petróleo y el gas natural. Bueno, eso es todo. Gracias, compañeros. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Ahora pasaré a contarle acerca de qué es el índice octano. Bueno, el índice octano se define como la medida que indica la capacidad antidetonante del combustible. Esto se expresa en las siglas ROM, aunque más adelante veremos los tipos de índice octano que existen. Para entender un poquito mejor acerca de ello, definamos el término. Esto hace referencia a la cantidad de octanos que tiene un carburante. El octano, como sabemos, es un tipo de carburante, que es la combinación entre diferentes hidrocarburos, para lograr que el motor funcione correctamente. Dicho de un modo más simple, el octanaje refleja la calidad del combustible. Por eso es que en los grifos encontramos diferentes octanajes, que van desde 95, 98, o de repente para ya no automóviles, sino de repente para barcos, hasta 100, y para aviones hasta 120, hasta 180 octanos. Mucho depende de la cantidad de octanaje que tiene el combustible para que la calidad funcione de manera correcta en los automóviles. Ahora, como bien dicho, existe lo que es octanaje alto y octanaje bajo. Se dice que el motor es mucho más efectivo cuando tiene un índice de octanaje elevado, con el fin de mantener la misma efectividad. Es necesario que los carburantes puedan tolerar un nivel de compresión sin que se produzca una combustión precoz. Cabe señalar que los motores no se dañan por recibir un combustible de octanaje más elevado del que emplea habitualmente para su funcionamiento, pero tampoco se obtiene ningún beneficio. El problema aquí aparece cuando el octanaje es inferior al que necesita el motor. Cuando el octanaje no es suficiente, el motor tiene una elevada relación de compresión. La mezcla se autoenciende y por lo tanto la combustión se da en un periodo de tiempo muy corto.
produciéndose una detonación prematura. Esto origina que el pistón golpeado bruscamente y que el rendimiento del motor se resiente. Incluso puede originar varias averías dentro del motor. Es lo que aplicamos el mecanismo denominado pistoneo, cascabeleo o picado de biela. Existen dos tipos de índice octano, el RON y el MON. Hablemos un poco de cada uno. El RON es aquel que figura en las estaciones de servicio. Representa de manera aproximada el comportamiento en la ciudad, bajo el régimen de numerosas aceleraciones. El valor en este caso se calcula comparando el auto encendido que provoca la nafta comparada con el producto en sustancia que usamos como patrón de medida, es decir, la mezcla anterior mencionada isooctano y N-heptano. De esta forma se puede conocer el índice de octanaje que tiene el combustible, comparado con el porcentaje de la mezcla considerada estándar. Ahora, acerca del MON, es el octanaje probado de un motor estático. Intenta reproducir la situación de carretera de alto régimen y condición regular. Indica exactamente cómo trabaja el combustible, cuándo se reposa el motor, y esta definición también se usa como un patrón de mezcla estándar. Pero, a diferencia de RON, se sobrecarga más a los motores, usando una mezcla de combustible calentado previamente, además de un motor con más revoluciones y mayor tiempo de ignición. Es así como podemos ver estos tipos de índice de octano. Muchas gracias.